Buenas tardes a todas y todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast constituyente por el Distrito 10. En él, quiero presentarles a nuestra nueva invitada, una mujer que ha sido dirigente estudiantil, presidenta de la FECH, activista trans, estudiante de Derecho en la segunda mejor universidad del país en Derecho, la Universidad de Chile, y actualmente candidata constituyente por el Distrito 10, Emilia Schneider. Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias a ti por invitarme y también por la iniciativa. Yo creo que con tantas candidaturas, un sistema, una elección bastante enredada, siempre es importante tener plataformas para que todos puedan conocer las propuestas de las candidaturas que nos estamos presentando, así que felicitarte también por la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, a propósito, Emilia está con problemas en su internet, por si acaso se corta o alguna cosa, y por eso estamos sin video en esta sesión. La primera pregunta que te quiero hacer, Emilia, ¿por qué quieres ser constituyente? ¿Por qué quiero ser constituyente? Esto es una pregunta que en realidad yo respondo desde un lugar colectivo, ¿no? Yo no lo respondo tanto de una motivación personal, pero sin duda hay convicción personal también en lo que estoy haciendo. Yo y nuestro equipo decidimos presentar esta candidatura porque justamente queríamos aportar con la experiencia que hemos acumulado en estos años de movilizarnos, porque somos parte de una generación que desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento feminista, desde el movimiento de disidencias sexuales se ha movilizado durante muchos años exigiendo transformaciones y hemos chocado contra una muralla de una democracia y una institucionalidad súper impermeable, muy poco abierta, muy poco participativa. Entonces creemos que con eso podemos aportar en serio a pensar nuevamente en nuestra democracia y recuperarla en serio y que ya no sea una democracia restringida como lo que hemos visto hasta ahora. Además, queremos aportar justamente a darle voz a grupos históricamente excluidos de la política y cuya exclusión se ha traducido también en una precarización material de sus vidas, como son, por ejemplo, la población LGBTIQ+, de la cual yo soy parte. Como tú bien decías, yo soy activista por los derechos de las personas trans porque yo soy una persona trans. Entonces queríamos que vos también a las disidencias sexuales, aportando, digamos, con un reconocimiento a los dolores históricos de nuestra comunidad, que no parten ahora, sino que es una cuestión que se arrastra hace mucho tiempo, y asimismo aportar una visión feminista, antineoliberal, a toda la discusión que viene, digamos, en este proceso siguiente. Entonces, un poco esas fueron las motivaciones, y nada, se dio dando bien, y tenemos un equipo bien grande con compañeros, compañeras que nos hemos encontrado en esos procesos, entonces a mí me tiene muy contento. Qué bueno, y justo de eso te quería preguntar. Estuve viendo tu programa en Ahora se debate en CNN y me llamó la atención que a propósito de los derechos de las personas trans que tú me hablas, hablaste también de derechos sexuales. Cuéntame, ¿en qué consiste una garantía constitucional de estos derechos? Los derechos sexuales y reproductivos, bueno, ahí yo creo que es un debate técnico que tenemos que abrir también respecto a cómo vamos a garantizar los derechos reproductivos, pero los derechos sexuales y reproductivos en el fondo implica una garantía constitucional que en el fondo vele porque podamos ejercer soberanía, ejercer derechos sobre nuestra vida sexual, sobre nuestra reproducción, y ello implica una amplitud de cosas tales como el aborto, como la educación sexual integral, etcétera. Entonces ahí tenemos que pensar cómo vamos a garantizar esa cuestión, digamos, en la Constitución. La solución por la que nos hemos inclinado desde nuestro equipo es, digamos, garantizar en abstracto, de alguna manera, los derechos sexuales y reproductivos, y que en el fondo con ello constituir un mandato a que se avance en cuestiones como el aborto libre, como la educación sexual integral que yo ya mencionaba. Ahora bien, también hay sectores que dicen que debería constitucionalizarse estos derechos como el aborto libre textualmente en la Constitución, en vez de digamos, habilitar un marco que a través de principios de mandato genere un cambio en la legislación o abra la puerta a un cambio de legislación. Yo creo que ahí hay distintas soluciones interesantes, pero lo importante acá también es que estos debates se puedan dar, porque hoy día tenemos también un hiperpresidencialismo tal que estos debates ni siquiera pueden darse, o un hiperpresidencialismo o quórum supramayoritarios que impiden estos debates. Por ejemplo, para la educación sexual integral, el debate se cayó por falta de quórum, pero... Entiendo lo que das, lamento interrumpirte, pero vamos a llegar a esos temas también. Dale.
pero respecto a los derechos sexuales y como estábamos hablando, ¿realmente garantizar estas formas habla de una opción institucional, no necesariamente del cambio en el comportamiento de alguna costumbre que tenga la sociedad chilena? Garantizar derechos sexuales y reproductivos, justamente porque esto se asuma como una tarea de todos los actores de la sociedad. De alguna manera, claro, la lucha feminista ha ido generando un cambio cultural donde efectivamente se ha ido concientizando respecto a estos temas, pero si en la salud pública no hay salud sexual para todas y todos, con una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad, si en la salud pública no hay aborto libre, si en los colegios no hay educación sexual integral, en la educación pública no hay educación sexual integral, difícilmente los derechos sexuales y reproductivos van a ser una realidad. Entonces, a eso voy cuando hablamos de que aquí tiene que haber una garantía constitucional. Porque la garantía institucional finalmente de estos derechos nunca va a ser una cuestión que sea solamente individual, que yo te pueda decir como reconozco tus derechos sexuales y reproductivos, sino que aquí hay una pata institucional. Y eso pasa también por repensar los fines de lo público, ¿no? Y por ejemplo ahí la salud pública y la educación pública hay que darles un ajuste a partir de eso. Me parece, entiendo perfectamente tu punto. Y a propósito de la otra cosa que quisiste hablar, en el mismo programa, en Ahora se debate, hablaste sobre una opción al presidencialismo como un presidencialismo parlamentarizado, si no mal recuerdo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es tu idea? Le puse un nombre ahí por darle alguna síntesis, ¿no? Pero el sistema que nosotros hemos pensado, abierto a debate, por supuesto, pero que es el que vemos que de alguna manera garantiza mejor una forma de gobierno en un sistema político en el que se expresa en serio la voluntad mayoritaria, es un sistema, claro, con un presidente, pero donde terminemos con el hiperpresidencialismo y haya un mayor contrapeso entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? De alguna manera en que, por ejemplo, el Congreso pueda legislar de materias que hoy día no puede legislar, terminemos con ciertos quórum mayoritarios por algunas cuestiones que no tiene sentido, y ahí daba los ejemplos respecto a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La educación sexual integral, un proyecto en el que a mí me tocó trabajar, se cayó por falta de quórum, pero ganó por mayoría. Por ejemplo, el proyecto de aborto que se está discutiendo ahora es despenalización del aborto hasta las 14 semanas, pero no es legalización del aborto ni garantía a través del sector público, del derecho al aborto, porque eso no se puede hacer en el patrocinio del presidente. Entonces, ahí hay cuestiones interesantes. Pero yo donde hice el hincapié, donde quiero hacer el hincapié respecto al sistema político en el proceso constituyente, es en el control ciudadano, en donde yo creo que hay que habilitar formas de, digamos, control de la ciudadanía, como el referéndum revocatorio y derogatorio, mayores espacios para los movimientos sociales y organizaciones para incidir en la generación de políticas públicas, porque creo que finalmente ese es el nuevo sistema que tenemos que pensar para este siglo XXI, y lo que exige, digamos, la crisis de representatividad que estamos viviendo hoy día, que también es una crisis, como hemos entendido, la democracia representativa. Entiendo. Pero respóndeme una cosa. Cuando tú hablas de hacerle un contrapeso un poco al presidente, ¿te refieres a darle, a través del Congreso, te refieres a reemplazar la función contralora, ¿cierto? También, me imagino. Más que eso, por ejemplo, por dar cuestiones bien concretas, como te decía, quitar la materia exclusiva digamos, de legislar del presidente del Ejecutivo en algunas materias. Segundo, establecer más mecanismos de control, en el sentido de que hoy día la acusación constitucional se queda absolutamente corta, pero necesitamos más potestades para la fiscalización. Ahora yo aquí no creo, insisto, que el centro de la discusión respecto a esto tenga que ser Congreso y Presidente, sino mayor control ciudadano, pero sí creo que ahí hay una cuestión bien importante, porque también en el Congreso no puede cumplir el rol que esperamos que tenga, ¿no? Y por eso hoy día es una institución tan deslegitimada, porque ahí no se pueden expresar los debates mayoritarios, porque ahí no se puede fiscalizar a las autoridades que abusan, y tal, ¿no? Entonces, como creo que por ahí va la cosa. Entonces, lo primero que tú me dices, como al acercar un poco o al bajar un poco, como creo que Monkeberg hablaba de una verticalidad, ¿cierto? En este caso, serían las municipalidades, ¿o no? ¿Tú crees que la facultad gubernativa, como de gobernar sobre ese territorio, se le debiese distribuir un poco a las municipalidades también? Como para acercar ese debate a la gente, no solo con la iniciativa de ley popular. ¿A qué te refieres? No te entendí la pregunta.
Me refiero a Entendí que bien a dónde buscarías va. que las municipalidades pudieran tener un poco de contrapeso con los poderes de, por lo menos contra el legislativo y contra el ejecutivo. Por supuesto, yo creo que hay que apostar a una descentralización del poder y de la toma de decisiones, y que a través de los municipios se pueda canalizar la voz de los territorios que tienen mucho que decir respecto a los proyectos que impactan, valga la redundancia, sus territorios, por ejemplo, pensando en la zona de sacrificio, Freirina, Quintero Puchuncaví, etcétera. Pero también, y creo que hay algo interesante a propósito de la acción de gobernaciones regionales, es que a mí me parece interesante lo que está en la Constitución española, que es algo así como un federalismo, pero no, que reconoce en el fondo a las regiones como comunidad autónoma. Yo creo que es algo que sería interesante empezar a aplicar en Chile a propósito de que las gobernaciones van a pasar a ser cargos con legitimidad democrática, el reconocer de alguna manera a las regiones como comunidades autónomas, el fijarnos como una en serio la descentralización de tanto de la toma de decisiones, como decías tú, como de los recursos y los servicios públicos. Y eso es interesante para ya darle mayor sentido en el esquema del sistema político a las gobernaciones, que son cargos que de alguna manera yo creo que la ciudadanía no ha logrado entender y que nadie ha logrado entender bien porque no están muy claras sus potestades, pero que yo creo que van en la línea correcta. Lo que tenemos que hacer es que sean efectivamente autoridades que puedan canalizar la voz de esos territorios y que también puedan ir permitiendo que esas comunidades de a poco vayan caminando hacia su autonomía, ¿no? Ir generando formas de autogobierno, etcétera. Y que vayamos cumpliendo esos objetivos de descentralización, ¿no? Pero yo creo que el rol de las municipalidades va a ser clave también para la participación en el proceso constituyente, ¿no? Porque justamente se viene la discusión del reglamento de la convención, y ahí, bueno, va a tener todo sentido que pensemos en participación ciudadana y las municipalidades son claves para eso, para bajar digamos, esas discusiones a los territorios. Y te tengo otra pregunta también, a propósito de representación. Está el sistema de elección. Nosotros tenemos un sistema proporcional, el sistema DONT. Sin embargo, ha recibido muchas críticas en este último tiempo. ¿Tú crees que también Chile merezca un nuevo sistema? Sí, yo creo que sin duda todos estos procesos van a requerir que revisemos el sistema electoral. Yo creo que esto es una discusión que claramente no zanja la Constitución, no zanja el debate constituyente, pero sí, yo creo que es interesante siempre estarlo revisando. Yo creo que ya hay algunos cuestionamientos ahí abiertos con lo que se ha instalado respecto a la paridad, respecto a los escaños reservados, y ahí hay correcciones al mismo sistema, y yo creo que es interesante esa discusión. Pero creo que no es una discusión que podamos zanjar en el proceso constituyente probablemente tal. Y otra pregunta un poco, ya cambiando un poco del tema, es, ¿tienes alguna visión de algún modelo de desarrollo que debiese seguir en Chile? Como a lo mejor zanjarlo en la Constitución o alguna idea a nivel país. Yo creo que así como algún país que me sea de referencia. Puede ser. Mira, yo difícil encontrar un país, pero porque creo que porque en la región estamos en una situación súper complicada. Pero yo creo que lo principal para repensar el modelo de desarrollo, que creo que es una discusión clave para este proceso constituyente, que es ineludible, porque si hablamos de garantizar derechos, que es una de las principales reivindicaciones de la revuelta social, hay que tocar la estructura económica y hay que tocarla para ver una manera de financiar esa dignidad para todas y todos. Entonces, respecto al modelo de desarrollo, yo creo que ahí hay que darle una vuelta finalmente a cómo hoy día el crecimiento se venía estancando hace harto tiempo, el crecimiento económico, porque somos una economía basada para generar riqueza digamos, los grandes empresarios de nuestro país no son tremendos emprendedores ni gente muy creativa. Hay como dos grandes formas de generar riqueza: la extracción de materias primas, digamos, de recursos naturales directamente y su exportación, digamos, los servicios públicos privatizados. Los servicios públicos privatizados, las licitaciones, y bueno, podríamos agregar el retail. Entiendo. Respecto a Pero minería... perdona, prosigue. déjame terminar la idea. Entonces creo que el desafío para el modelo de desarrollo es salir de ahí, habilitar un Estado que pueda ser un agente en la economía, que pueda, digamos, generar más, digamos, industria, generar más empleo, y que eso también se mezcle con objetivos sustentables en términos sociales y medioambientales, que entendamos que el crecimiento tampoco es una cuestión eterna, ¿no? Y eso pasa también por democratizar discusiones económicas, ¿no? Hay ciertas discusiones que hoy día se zanjan por criterios técnicos que, lejos de ser puramente técnicos, son bastante políticos. Y respecto a eso, lo primero que se me viene a la mente son las concesiones mineras. No sé si quizás vas dirigido o no a eso,
pero ¿tú crees Sí, que por se supuesto, debiese la cosa. nacionalizar en vez de funcionar a través de concesiones? Por lo menos a través de, ciertamente somos en potencia en cobre y también en litio, si no me equivoco. China se está metiendo mucho con Soquimich y un poco las extracciones de este mineral. Sí, o sea, yo creo que ahí hay muchos recursos que tenemos que establecer como bienes comunes y cuestiones. Cuando hablamos de nacionalizar suena como expropiar y todo, pero yo entiendo lo que vas y yo estoy de acuerdo. Y creo que aquí también hay que, cuando hablemos del derecho de propiedad, por ejemplo, hay que ponerle un límite a la acumulación privada con cuestiones que son bienes comunes, como, digamos, lo que tú mencionas, la minería, el agua, por ejemplo, y también respecto a los derechos sociales, porque hoy día también, como te decía, hay altos grados de acumulación de capital a través de cuestiones que son esferas esenciales de la reproducción de la vida misma. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con esa idea, creo que hay que avanzar hacia allá de una manera justa, por supuesto, pero creo que a través de esos recursos que hoy día van a parar principalmente a los bolsillos de empresarios, de transnacionales, de los grupos económicos más grandes, eso tienen que ser, digamos, los recursos con los que financiemos un nuevo sistema de seguridad social, digamos, bueno, lo que ya te decía, pues, garantizar derechos implica repensar y fortalecer lo público y parte de eso es terminando con este neoliberalismo salvaje. Entonces sí, en esa línea estoy de acuerdo. Y me imagino que lo más complejo para reformar o reformular esas nuevas opciones sería cambiar el principio de subsidiariedad, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que aquí hay que pasar de un modelo de subsidiariedad, o sea, de Estado subsidiario, que es muy curioso porque no está escrito en ninguna parte de la Constitución propiamente tal, pero si uno mira el catálogo de derechos, la primera parte orgánica, absolutamente es así. Para pasar a un Estado social democrático de derechos, un poco... yo creo que es bien distinto al principio de la subsidiariedad, porque el principio de la subsidiariedad modela toda la sociedad de alguna manera, porque en el fondo el Estado o cualquier otro ente público que vele por el bien común no puede actuar ahí donde no actúan privados. Entonces, de alguna manera, el motor de la sociedad cambia absolutamente. Cuando hablamos de un Estado social democrático de derechos, hablamos de que el Estado, de que lo público va a actuar justamente como un garante de dignidad, de derechos, de un piso de dignidad para todas y todos, pero que no, eso no va a cortar absolutamente la iniciativa privada. El Estado va a pasar a ser un nuevo agente en la economía, va a poder actuar, va a estar mucho menos limitado, vamos a volver a reconstruir un Estado que está absolutamente cercenado y que tiene mucha presencia, pero finalmente para garantizar los nichos de acumulación de los empresarios, sin, digamos, cerrarse totalmente a la iniciativa privada. Entonces, creo que ahí vemos como lo radical que es el principio de la subsidiariedad estatal versus un modelo que es el que hoy día buena parte de la izquierda, de la centroizquierda, estamos apostando, ¿no? Yo quiero terminar con el modelo neoliberal y creo que muchas y muchos también, y un Estado social democrático de derechos me parece un paso en esa dirección, ¿no? Un paso Y paulatino quizás, pero radical para la realidad del modelo chileno, ¿no? autores, por darte un ejemplo, han considerado que el principio de subsidiariedad como base se encuentra en el artículo primero, inciso 3, ¿cierto? El respeto y la autonomía de los grupos intermedios, que va un poco a Un grupo eso. de intermedio. ¿Tú crees que se debiese Y modificar ojo, entonces? ahí ¿A eso vas? absolutamente. Porque, ojo, eso es súper tramposo. Porque hay muchos defensores del principio de la subsidiariedad estatal que te dicen, ok, en el fondo, no, está una constitución que reconoce la posibilidad de la sociedad civil de participar, pero ¿qué es la realidad? Que los únicos grupos intermedios que inciden realmente, se aprovechan realmente de ese reconocimiento constitucional son el empresariado y los grupos eclesiásticos, no hay otro, no hay otro. Yo pretendo reemplazar eso. Creo que aquí hay que repensarlo y hay que ser explícito en señalar que somos un Estado social democrático de derecho y que cuando reconozcamos el rol de la sociedad civil como la base de la sociedad, qué sé yo, hablemos de tejido social, hablemos de comunidades de cuidado, hablemos de comunidades de personas, de organizaciones sociales, de distintos tipos de familia, etc. Pero grupos intermedios es un concepto que tiene esa trampa y que, bueno, sabemos de dónde viene, ¿no? Por supuesto, la Comisión Ortúzar. Pero estamos llegando al final. No sé si te das cuenta, pero llevamos un poquito menos de 20 minutos hablando. Y Así es. Eso se pasó volando. se pasó volando. Es entretenido poder hacer estas preguntas y saber cuál es Sí. tu plan. Llegando al punto del final, quiero hacerte 5 preguntas rápidas, que son
de rápida respuesta y tú tienes que responder con un sí o con un no o con una sola palabra o lo menos posible. ¿El Ya, servicio militar debiese ser obligatorio y universal, sí o no? No obligatorio, bueno, sí, universal, pero no obligatorio, y a mí no me parece una conquista en igualdad de género ni nada incluirnos en algo así. ¿La educación debiese ser totalmente pública o también debiese ser privada? El sistema público debería ser el pilar mayoritario de todos los niveles del sistema de educación pública, o sea, educación, chile. ¿Pablo Insunza o Pancho Correa? Pancho Correa. ¿El Banco Central Soy debe ser funadísimo. autónomo? Es una discusión que tenemos que abrir. Yo no me cerraría con los dogmas de autonomía, aparte, ¿qué tan autónomos hoy día? Si igual todos los que están ahí han pasado por el gobierno, han pasado por Hacienda, entonces yo creo que es una discusión que hay que abrir porque hay que democratizar las decisiones en la esfera económica y abrirla a la ciudadanía. Así que yo una discusión, la autonomía del Banco Central es una discusión que a mí me parece interesante dar. La última pregunta. ¿Qué edad debiese tener mínimo un candidato a presidente? No lo sé, es una pregunta compleja, y no tengo zanjada. Me la juego entre 30 y 35 años, pero creo que es un debate que hay que dar, pero yo no calificaría la mayor longevidad como un criterio necesariamente para estar más preparado para un cargo público. Muy bien, con eso damos terminada nuestra conversación. Emilia Schneider, muchas gracias por venir, realmente fue un gusto tenerte conversando conmigo, y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta el final del podcast y bueno, unas últimas palabras antes de cortar todo. Nada, o sea, invitarlo a, bueno, agradecerte a ti el espacio, estuvo entretenida, sobre todo la pregunta de Pancho, o sea, incluso Pancho Correa. Y nada, agradecer el espacio y invitar a quienes nos escucharon, si son de Macul, San Joaquín, La Granja, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, a que se acerquen a nuestras redes sociales, a que consulten, a que si quieren sumarse a la campaña se sumen. Este es un proceso que queremos hacerlo de la manera más colectiva posible. Así que nada, invitarlas a estar atentas a nuestra campaña, a seguir nuestras ideas y a si quieren participar, las puertas están abiertas para que en el fondo hagamos juntos este proceso. Así que es un abrazo. Bueno, muchas gracias, Emilia. Llegamos al final y adiós. Adiós.